Israel, y así inicia. Un poco de teología. Alabamos, magnificamos el santo divino nombre de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Los hermanos que están en Felipe Mendoza, tenemos al fondo la gloriosa bandera de la República Dominicana, nuestra insignia tricolor, porque somos dominicanos. Dominicanos somos y nos sentimos contentos, dignos de ser dominicanos, y como pueblo dominicano no aceptamos ningún tipo de imposición de ninguna institución u organismo que no tenga que ver con la verdad soberana que regula a nuestro pueblo. Alabamos y magnificamos el santo divino nombre de nuestro Dios, Señor y Salvador. Dios bendiga a Ezequiel Pérez, mi amigo, mi hermano. Dios bendiga a Leonel Medina. Oiga qué mutual, oiga qué nombre, es Leonel Medina. Dios bendiga a Socorro Hidalgo, mi amiga, mi hermana. Dios bendiga a Ezequiel Pérez. Dios te bendiga, Ezequiel. Dios bendiga a Basilia Rodríguez, la mamá de la Comesola, tempranito, para que después el pastor no diga que llegó a despedir. Dios bendiga a Pablo Zavala, mi amigo, mi hermano, allá en Curazao. Dios bendiga a Pablo Zavala en Curazao. Dios bendiga a Andrés Vélez, mi amigo, mi hermano. Dios bendiga a Mendoza. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando. Si por casualidad se cae una de las 3 transmisiones, no se preocupen, esperen ahí, porque de inmediato comenzamos a trabajar para recuperarla, como pasó ayer, que se nos fue. Hicimos los cambios de lugar y volvimos. Bueno, seguimos ya, hoy es viernes y hoy vamos a concluir con nuestro tema sobre los dones espirituales. Y me siento mucho mejor, hermana Socorro. Ya le di la receta a Betty para que proceda a hacerme los 2 remedios, pero me siento mejor. Caminé un poco hoy, caminé un poquito. Dios bendiga a Ibelice Núñez, la Comesola. Ibelice, una Comesola, hermano. Ibelice, relajando, Ibelice, relajando. Tú no eres Comesola, nada. Caminé un poquito hoy, fui donde mi madre, ahí. Un poco. Estamos bien, estamos en victoria, contentos con que Dios nos permite reunirnos para alabar y magnificar su santo nombre. Los que están por Marino Mendoza nos ven libros detrás, pero los que están por Felipe Mendoza ven la gloriosa bandera de la República Dominicana. Recuerde, como dominicanos tenemos que unirnos como dominicanos y defender nosotros como pueblo lo que nuestros líderes políticos no quieren defender. Ok, eso es, usted no peca si usted hace eso. Usted no peca si usted no hace, y humilde que Ibelice, ella lo sabe, que ella no come, humilde como ella sola, ella sabe que ella no come sola. Bien, hermano, vamos a terminar hoy el tema. Hoy vamos a cerrar el tema sobre los dones espirituales. Procure los dones espirituales. Pablo dice, por encima de hablar en lengua, profeticen, porque es mejor profetizar que hablar en lengua, dice Pablo. Y todo lo que hemos visto es bueno. Ahora, dentro de las enseñanzas que tenemos en nuestro medio, el calor, hermano, acabando. Aquí en la República Dominicana, mucho calor. Dentro de las enseñanzas que tenemos en nuestro medio, hay una muy popular dentro de nuestras congregaciones, porque yo soy evangélico pentecostés. Aunque usted vea que yo enseñe diferente, yo soy evangélico pentecostés. No se vaya a confundir. Aunque usted vea que yo enseñe diferente, que trate temas diferentes, que a veces me incline por la teología hebraica y he hecho un lado la teología greco-romana, que a veces he hecho un lado la teología hebraica y me inclino por la teología greco-romana. Ese sancocho que yo tengo, trato de ser potable y coherente, lo más cercano a la verdad escritural.
Sí, nos va a chicharrar como un pollito este calor. Sí, sí, nos va a chicharrar como un pollito. Hermano, mire, buenas tardes, buenas tardes. Entonces, dentro de nuestro medio está la enseñanza muy arraigada y muchos la defienden de que hablar en lenguas es una evidencia de que hemos recibido al Espíritu Santo. Esto lo enseñan mucho nuestros hermanos pentecostales. Yo soy pentecostés, repito. Yo soy pentecostés, aunque no aplauda todo lo que nosotros digamos y enseñemos, aunque yo soy pentecostés. Entonces, dentro de nosotros es común escuchar de que hablar en lengua es una evidencia, es la evidencia de que hemos recibido al Espíritu Santo. Bien, como tratamos de ser escriturales, vamos a ver qué tan cercano a la verdad escritural está esa concepción, ese pronunciamiento. Miren, en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos enseña que hablar en lenguas es la única evidencia de que la persona haya recibido al Espíritu Santo. Entonces, no estoy en contra de hablar en lengua, más por el contrario, hemos dicho durante toda esta semana que procure hablar en lengua, que procure los dones espirituales, que por encima de hablar en lengua, que profetice. No estoy en contra de hablar en lengua. Yo no creo que la lengua eran para los apóstoles ni para la iglesia primera. Yo creo que todavía esos ministerios persiguen. Santo Mercedes, mi amigo, mi hermano, tenemos una conversación pendiente, ¿verdad, Santo? Dios te bendiga, ¿cómo estás tú, la familia, el ministerio? Ok. Entonces yo creo en hablar en lengua, yo creo en los dones espirituales, yo creo en que Dios habla, yo creo en que Dios revela, yo creo en que Dios usa tanto a hombres como a mujeres. Todo eso yo lo creo, todo eso yo lo enseño, yo no tengo problema con eso. Pero, repito, aunque yo sea pentecostés, no aplaudo todo lo que nosotros enseñamos. Ok, entonces en ninguna parte del Nuevo Testamento, se nos enseña que hablar en lengua es la única evidencia de que la persona ha recibido al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar tres versículos que relacionan el recibir el Espíritu Santo con el hablar en lengua. 3 versículos. Pero recuerde lo que yo les enseñé en alguna clase, no recuerdo cuál, en doctrina elementales, sí sé que fue en doctrina elementales. Les enseñé que para que una verdad escritural sea doctrina, tiene que tener incidencia en los dos testamentos. Si ocurre en uno y no en el otro, no es doctrina. Ok. No es doctrina general de la iglesia. Ojo, deben tener eso presente. Dios bendiga a Santa Alix, la comesolita. Dios te bendiga, Santa. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2, mire lo que leemos en Hechos 2:4. Porque yo no voy a tapar el sol con un dedo, ni le voy a obviar, como hacen muchos, le voy a obviar verdades escriturales para mantener lo que yo creo. No, nunca. Que el Señor reprenda al diablo. Y tampoco vamos a enseñar una doctrina sacada debajo de la manga como si fuera un truco de magia. Mire, el 90 y tanto % de la doctrina
que usted ve sobre vestimenta y pantalla y esas cosas, no tienen base bíblica. Tienen argumentaciones de quienes la defienden, pero no tienen base bíblica. No hay un escrito que te diga, mira, siéntate aquí y no use ese candado porque ese candado es malo. No hay un escrito y no use ese color porque ese color es malo. No hay un escrito y no use esta moda porque esta moda es mala. No hay un escrito. Cuando les hablé de moda, les recordé eso. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, oiga lo que dice el escritor del libro de los Hechos, que fue Lucas. Lucas dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esa es la primera vez que relaciona Espíritu Santo con hablar en lengua. Hablando de la evidencia de que hablar en lengua es la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos, capítulo 2, versículo 4, sí, usted va a leer que dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba que hablase. El mismo Hecho del capítulo 10, versículo 44, oiga lo que dice. Hechos 10, 44 dice: cuando llegó el Pentecostés en Cesarea, un Pentecostés en Cesarea, un Pentecostés para los gentiles, porque hablamos de 4 o 5 Pentecostés en la Biblia, empezando desde el monte Sinai hasta el libro de los Hechos. Vimos el Pentecostés en el monte Sinai cuando Moisés recibe la ley, vimos el Pentecostés en Jerusalén, el Pentecostés en Samaria, el Pentecostés... Ok, esto. Cuando el Pentecostés para los gentiles, 10 años después de Hechos, capítulo 2, oiga qué se dice aquí. Mientras todavía hablaban Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces fíjese la segunda cita en el mismo hecho de que sí, aquí se manifestó el Espíritu Santo y se habló en lengua. Ya tenemos Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 10, 44 hasta el 46. Pero seguimos leyendo. El mismo Hechos capítulo 19, Hechos 19, versículo 6 dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo 12 hombres. Entonces aquí se va poniendo interesante la cosa, porque profetizar es una evidencia de que yo recibí el Espíritu Santo. Si dice que sí, entonces todos los profetas del Antiguo Testamento experimentaron la visitación del Espíritu Santo. Y el fuerte de nuestra enseñanza es no, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no posaba en la vida de nadie. Él venía, daba el mensaje y se iba. Entonces caeríamos en contradicción. Cuando usted lee estos 3 versículos, esos 3 versículos no hacen doctrina. Sí, descendió el Espíritu Santo y hablaron en lengua una vez. Sí, descendió el Espíritu Santo, hablaron en lengua 2 veces. Sí, descendió el Espíritu Santo y hablaron en lengua 3 veces. Una de ellas dice que hablaron en lengua y profetizaron. Entonces ahí se está accesando a otro ministerio. Solamente en esas 3 ocasiones, según el libro de los Hechos, no, ningún otro libro me lo registra, en donde el hablar en lengua es una evidencia de recibir al Espíritu Santo, en esas 3 ocasiones. Ahora bien, el Nuevo Testamento, que es lo que se basamenta el fundamento de la cristiandad, enseña
que no siempre es una evidencia hablar en lengua. Oiga bien, y no quiero confundirlo, por eso le estoy hablando al pasito. No siempre hablar en lengua es una evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. No se vaya a confundir, hay personas que se entristecen, que tienen toda una vida orando para que Dios los bautice con Espíritu Santo y fuego y hablar en lengua y nunca hablan en lengua, pero sirven, pero predican, pero enseñan, pero reparten con justicia, pero dan, pero son sinceros, pero son amorosos, pero tienen características, rasgos del Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Porque no a todos se le da el hablar en lengua. Ojo, no se vaya a confundir. Mire, para traerle luz, vámonos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver qué dice Pablo. Voy a leer rápido para no achicar el tiempo. Dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas tú? ¿Qué tú piensas es mayor evidencia que qué tú hablas en cuanto a hablar en lengua? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo es tu pensar? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso yo les digo, no procesen la palabra de Dios con la mente. La mente no digiere la palabra de Dios, no la entiende, no la procesa. La palabra de Dios procesa tu mente y la cambia y la transforma. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, ¿en qué tú piensas? ¿Quién te guía? ¿En quién tú piensas? ¿Quién te guía? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos visto personas que hablan en lengua, sí, pero que no piensan conforme a la justicia y a la obra del Espíritu Santo. Oh, sí, mucho. Hemos visto personas que hablan en lengua, sí, pero que no son guiados por el Espíritu de Dios en justicia y en verdad. Oh, sí, muchos. Le estoy hablando de un evangelio práctico. Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo, levantó la mano, lo aceptó, ya usted es sellado con el sello de propiedad privada de Dios. Ya usted tiene el Espíritu Santo. Hable o no hable en lengua.
Ahora, con esta verdad que te estoy diciendo, no te estoy diciendo menosprecia la lengua, menosprecia los dones espirituales, no lo busques, no importan, no, yo no te estoy diciendo eso. Hemos hecho énfasis que lo busque. Dios bendiga a Clarisa Tavera, mi enemiguita del alma, Clarisa Tavera. Dice Betty que también a ella tú la sacas los pies, Clarisa. Ay, papá, te está metiendo en rojo, Clarisa. Entonces, vemos personas que tienen a Jesucristo, lo han aceptado y tienen al Espíritu Santo y no hablan en lengua. Quiere decir que hablar en lengua no es la evidencia. Sí, con eso ya, ¿verdad? No es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. Apareció 3 veces, ¿sí? Yo te puedo entonces leer 10 versículos que te dicen lo contrario. ¿Ah? Que recuerde que el Espíritu Santo reparte a cada quien como Él quiere y lo que Él quiere a cada quien. Y todos hablan en lengua, y todos profetizan, y todos son maestros, y todos son apóstoles. No, pero tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos quienes hacen milagros, que tenemos todo eso, lo tenemos dentro de la viña del Señor, pero no todos hacemos lo mismo. Recuerde que el Espíritu de Dios, que es Dios, es Jesucristo, no puede ser limitado, no puede ser controlado, no puede ser conducido, no puede ser contenido. Y si sigo leyendo a Pablo, que eso es profundo, lo que Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos. Sí, Clarisa está marcada. Dios bendiga a Marta Elena Núñez Burgos. Marta Elena Núñez. Marta Elena, ¿tú eres una comezola o qué? Yo te pregunto. Dime tú. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién te guía? ¿En quién tú piensas? No dice que todo el que habla en lengua es hijo de Dios, no. El que es guiado por el Espíritu de Dios. El que piensa en el Espíritu de Dios. El que pone en práctica la obra de Jesucristo. El que vive la palabra que predica. No el que es objeto de la manifestación de un don del Espíritu. Yo espero que yo le esté hablando claro. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que vendrá, que en nosotros ha de manifestarse. Recuerde que les enseño que hay una gloria que todavía nosotros no hemos experimentado, que la iglesia no ha experimentado, ni la iglesia primitiva, ni la iglesia de los padres de la iglesia, ni la iglesia de los reformadores. No hay una gloria, hay una unción, hay un poder, hay una autoridad que la iglesia todavía no ha experimentado, que está reservada para estos tiempos. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el anhelo ardiente de la creación. Apocalipsis capítulo 5. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y lloraba yo mucho porque no se encontró ninguno digno. Ok, la creación está esperando que llegue este momento de esta gloria que no se ha manifestado en la iglesia, para que todo vuelva a encauzarse al diseño original con el cual el Eterno creó todo lo creado. Yo espero que yo le esté hablando claro, hermano.
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación. Dios bendiga a Diana Paola Guardo Núñez, en Lorica, Córdoba, mi amiga, mi hermana. Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Fíjese cómo Él usa tus facultades para Él clamar delante del Padre con gemido indecible. Y hasta ahora no hemos visto hablar en lengua. Y estamos hablando de una persona con una actividad espiritual y con una comunión espiritual única, porque aceptó a Jesucristo, porque piensa en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, y porque es guiado por el Espíritu de Dios. Y es merecedor de ser llamado hijo de Dios. Y aquí no ha intervenido todavía la primera lengua. Se lo estoy leyendo entero para que no quepa dudas de lo que le estoy diciendo. Entonces, hablar en lengua no es la evidencia de que tú has recibido el Espíritu Santo. Le leí los 3 versículos en que sí aparece hablar en lengua con recibir el Espíritu Santo, pero ahora estamos viendo otras dimensiones de hombres espirituales que han aceptado a Jesucristo y que no hablan en lengua. No se deje comer la mente con que usted tiene que hablar en lengua para que usted sea aprobado y para que usted sea digno y merecedor del ejercicio de un don ministerial. No. Las Escrituras no te enseñan eso. Las Escrituras no te enseñan eso. Si me permiten, concluyo el capítulo 8. Dice, mas el que escudriña los corazones, Samuel, Dios te bendiga, el que escudriña los corazones, aquí viene el adoctrinamiento del alma, del hombre interior. No el que escudriña tu apariencia física, externa, que me agrada a mí, me sacia a mí, me convence a mí, sujeto a socorro a mi formato, a mi voluntad. No, el que escudriña los corazones. Como decía Brito, yo como hombre juzgo el pecado que yo soy consciente que Socorro Hidalgo cometió, o que fulano fornicó, que adulteró, yo juzgo eso. Pero Jesucristo, que no juzga la doctrina de la carne, sino por la doctrina del alma, Él dice, el que codicia en su hombre interior a una mujer que no le corresponda, ya adulteró con ella. Usted ve que son 2 doctrinas diferentes, porque todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible. No es solamente adoctrinar la carne, hay que adoctrinar el alma. Y cuando la carne y el alma están adoctrinadas, niveladas, entonces el espíritu es libre en ti. Yo espero que yo le esté hablando
Mire, yo reto a cualquiera, que no sean de los que han estudiado conmigo y que no sean de los que están claros sin haber estudiado conmigo. Yo reto a cualquiera que enseñe doctrina de apariencia externa, que me justifique por las escrituras la postura que yo asumí. Yo reto a cualquiera. Con las escrituras. No con argumentos míos que yo creo que yo entiendo. No, por las escrituras. Que es de donde debe emanar toda doctrina. Ok. Que es una conducencia digna. Sí, es digna. Pero yo puedo enseñar lo que es digno sin meterte el cuco de que es una doctrina bíblica. Estamos hablando de palabra, de las escrituras. Que lo que usted diga que es voluntad de Dios, que es ordenanza de Dios, usted tenga cómo sostenerlo por las escrituras. Y no te estoy mandando a que ande depravadamente, desordenadamente. No, yo no me estoy yendo para allá. Mientras más digna usted ande, mientras más digno usted ande, más hombre de Dios usted es. Pero no por el cuco de que una doctrina bíblica, y tengo que sujetarme a eso, no, es una doctrina de hombre. Puede caer dentro de la doctrina de hombre buena. Ok, porque no le resto importancia. Pero no es una ordenanza bíblica. Yo no puedo hacer un llamado y decirle a una persona que tenga una pintura en la cara, que tenga unos aretes, que tenga un collar, que tenga un pantalón, que es una hija del diablo. No. Yo espero que usted no se me confunda y que yo le esté hablando claro. Dios bendiga a confesora Cárdenas, mi amiga. Exacto, eso sí dice la Biblia. Hay que vestir con pudor y modestia. Eso sí dice la Biblia, con pudor y modestia. Ahora tendríamos que definir qué es pudor, qué es modestia y ver si se puede prohibir esto, aquello, lo otro y lo otro. Ok, entonces eso es lo que estamos tratando de buscar. Estamos tratando de encontrar versículos bíblicos para que yo diga, sí, es una doctrina que la evidencia de que tengo el Espíritu Santo es hablar en lengua. A pesar de los únicos 3 versículos que aparecen en la Escritura que los relacionan. Eso es lo que estamos tratando de ver, sin restarle importancia a la manifestación de esos dones espirituales, porque estamos aupando a que se busque, a que nos llenemos de estos dones, a que sean parte del arsenal espiritual de la iglesia. Y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, llamados conforme al propósito, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que piensan en el Espíritu Santo. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. A personas que han sido llamadas a servir a Dios en Jesucristo y sin evidencia de hablar en lengua. No se confunda, hay quienes no hablan en lengua y son tan hombres y tan mujeres de Dios como el que más lengua hable. ¿Le estoy hablando claro? Sí, usted puede ser una mujer de Dios y un hombre de Dios y nunca haber hablado en lengua, porque no es para todos la lengua. Así como no es para todo el apostolado, así como no es para todo el pastorado, así como no es para todo la magistratura, así como no es para todo el evangelismo, así como no todos son misioneros, así como no todos Dios los usa haciendo milagros, así como no a todos. Así también es la lengua. La lengua es un don de Dios, igual que la riqueza. La riqueza es un don de Dios.
Pero no todos tenemos riqueza. ¿Me están entendiendo? Ah, Fernando Samo sí, que está podrido en dinero. Clarisa también, que está podrido en dinero. Pero y el resto no. Porque la riqueza es un don de Dios. Y los dones de Dios, Dios... Ay, Sabo, ay, Clarisa, lo desenmascaré. Los dones de Dios, Dios lo da a quien Él quiere, como Él quiera. El mismo Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, ya dice amén, sí, está podrido en cuarto, Clarisa. Sin política, oiga bien, sin hacer política. Tiene dinero, Clarisa, yo la conozco y doy fe y testimonio. Oigan bien, 1 Corintios, Fernando Zamora más se ríe, ay, me desenmascaró delante de los hermanos. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a todo, al que habla en lengua, al que no habla en lengua, al que es pastor, al que no es pastor, al que es evangelista, al que no es evangelista, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primero Corintios 12, versículo 29 hasta el 31, oiga lo que dice Pablo. Sí, ese ya lo leímos, Mauricio Jordán. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu Santo le daba que hablar. Ese lo leímos y dos más. Gracias. Entonces, en Corintios, capítulo 12, versículo 29, el apóstol Pablo dice unas preguntas retóricas, porque él sabe la respuesta, pero él te la está haciendo para que tú estés definido en tu fundamento. Dice Pablo, ¿son todos apóstoles en la iglesia? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos las lenguas? ¿Me estás entendiendo? Una pregunta para que tú le des respuesta, para que tú pienses, para que tú no te sientas al menos porque aquel habla en lengua y tú no. No que menosprecie esa gracia, no. Si a Dios le place dártela, recíbela, gózatela, disfrútala, administrala correctamente con doctrina, como hemos enseñado. Pero Pablo te pregunta a ti qué piensa y qué razona. ¿Tienen todos dones de sanidad? Diga sí o no. ¿Hablan todos en lengua? Diga sí o no. ¿Interpretan todos esa lengua? Diga sí o no. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todo milagro? ¿Ah? Y dice Pablo, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, maestro, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces, esto está bien claro, mi hermano. Ok, entonces, ¿es el hablar en lengua la evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo? No. Porque Dios repartió dones como Él quiso a quienes Él quiso. Y no todos somos los mismos. A cada uno le dio un don diferente. Ok. Entonces, a través del libro de los Hechos, miles de personas creen que Jesús, lo aceptan, creen en Él, dependen de Él. Y la Biblia no nos dice, en las otras escrituras, no nos dice si esta persona
que estas personas hablaron en lengua, pero creen en Jesucristo. Ojo. Mire lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos cómo 3,000 personas que recibieron la palabra de la predicación que se hizo aquí, del labio de Pedro, como 3,000 personas aceptaron la palabra en aquel día y no dice que hablaron en lengua. Ok, en el mismo Hechos capítulo 8, le estoy brincando porque quiero que esto quede claro, yo no quiero que usted se me confunda. Hechos capítulo 8 dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. ¿A quién predicaba Felipe? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estando estos dando grande voz y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Pero esas señales que se hacían no lo seguían a él, a Felipe sí. Y esos que fueron bautizados en el nombre de Jesús no dice que hablaron en lengua, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura se disipó de alguna forma en algún ministerio, en alguna gracia, en algún don, y no en hablar en lengua. Para los que no me conocen, los que están llegando tarde a estas entregas, recuerde que no estoy en contra de hablar en lengua, más por el contrario, yo la upo. No estoy en contra de los dones espirituales, más por el contrario, yo enseño que lo busque. Y que no se lleven de aquellos que dicen que los dones espirituales no es para este tiempo, no. Yo enseño lo contrario. Pero tratamos de ser escritural, bíblico. Todo lo que la Biblia sostenga, mantenga. Entonces ya van más de 10 versículos que hemos mencionado, mucho más de 10 versículos contra 3. Lo que quiere decir que no debería ser una doctrina enseñarlo así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ojo, muy importante cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ojo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Pero no te dice y hablaron en lengua. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque los apóstoles eran comerciantes del don de Dios. Los apóstoles no negociaban con el don de Dios. Los apóstoles no pedían un pacto y una señal y un pacto por el don de Dios. No, los apóstoles testigos no. Cuando él ofrece dinero,
que tu dinero perezca juntamente contigo. ¿Qué él quería? El don, de transmitir el don del Espíritu Santo a otro. ¿Por qué? Porque aunque él creyó y fue bautizado, eso a él no le fue dado. Entonces Pedro le dijo que tu dinero perezca juntamente contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ojo, aceptó a Jesucristo, se le oró por el Espíritu Santo, no recibió don alguno, y Pedro dice, yo veo que tú estás cautivo todavía. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad ustedes por mí al Señor para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, testificaron y hablaron la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio y hasta ahí, desde el 8, 5 al 25, no se habló una lengua. Entonces, no es evidencia. No es evidencia. Si usted tiene el don de lengua, háblese toda la lengua que vengan del Espíritu Santo. ¿Ah? Si tiene interpretación, interprete toda la lengua que se te hable. Pero si Dios no te ha congratulado con esa gracia, no te sienta al menos, no te sienta triste, no te sienta poco, no creas, no. Ahora, tú lo necesitas. ¿Tú crees que lo necesitas? Pídelo. Pídelo. Yo creo que yo le estoy hablando claro. Yo creo que yo le estoy hablando claro. Y oiga lo que dice el mismo Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, oiga lo que dice Lucas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero no dice que hablaron en lengua y fueron bautizados. ¿Me está entendiendo? Y por último, el mismo Lucas en Hechos, pero capítulo 21, versículo 20, oiga lo que dice Lucas, Hechos 21, 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Y no dice que ellos hablaron en lengua. ¿Me están entendiendo? Porque si usted habla en lengua, eso es un don del Espíritu de Dios en ti. Si tú profetizas, eso es un don del Espíritu de Dios en ti. Si tú tienes discernimiento de espíritu, eso es un don del Espíritu de Dios en ti. Si tú eres profeta, si eres evangelista, si eres pastor, si eres maestro, si eres misionero, si eres el que reparte, si eres el que da, si eres el apóstol, esos son manifestaciones del don del Espíritu de Dios en ti. Y a cada uno Dios le da su espíritu como Él quiere. Ahora,
Ahora, sí que es indispensable en el creyente en Jesucristo. ¿Qué es indispensable en el creyente en Jesucristo? ¿Qué es indispensable? Que todos recibamos al Espíritu Santo. Eso sí es indispensable. Que todos recibamos al Espíritu Santo. Eso sí es indispensable. Eso sí tiene que experimentarlo todo creyente. Que todos recibamos al Espíritu Santo. En una ocasión, al apóstol le dijeron, mira, allí hay un grupo que está predicando a Cristo, pero no es del grupo de ustedes. Y el apóstol dijo, iré a ver, no con la sabiduría con la cual ellos hablan, sino con la eficacia de lo que ellos digan. Eficacia. Y cuando el apóstol fue y lo escuchó predicando, ellos predicaban bien, ellos predicaban bueno, ellos predicaban a Jesucristo. Porque aprendieron ¿de quién? De Apolos. Y la predicación de Apolo llegaba hasta Juan. No tenían experiencia de moverse en el Espíritu. ¡Ojo! Y Pablo se le acerca y le dice, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, pero ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Porque llegaban ¿hasta dónde? Hasta Juan. Hasta la predicación del Evangelio de Juan. El Evangelio de la Gracia, recuerda los 5 evangelios que se predican en la Biblia, que se lo enseñé. El Evangelio de la Gracia y el Evangelio de Pablo, a ellos no le había amanecido. Entonces predicaba bien a Jesucristo, pero sin evidencia. Pero ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo les impuso a ellos la mano. ¿Para qué? Para que recibieran el don del Espíritu Santo. Y no dice que hablaron en lengua, pero recibieron el don. Ahí Dios comenzó a sanar, Dios comenzó a libertar, Dios comenzó a direccionar, Dios comenzó a bendecir, Dios comenzó a fortalecer, Dios comenzó a inspirar, Dios comenzó a dar visiones, Dios comenzó a que tú busques intimidad con el Espíritu Santo y que Él te conduzca a aquello que Él quiere que tú enseñes, que tú des, que tú impartas. Yo espero que yo le esté hablando claro. Entonces sí tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Sí tenemos que experimentar esa gracia. Pero yo no quiero que tú te confundas con predicaciones de predicadores que son buenos, son hombres de Dios, yo no los critico a ellos, que te van a decir que si tú no hablas en lengua está mal, que si tú no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, que si tú, no. Te dio Dios a ti lengua, ministra tus lenguas, goza en tu lengua, edifica en tus lenguas, crece en el dominio de eso que Dios te ha dado. ¿No te dio a ti lengua? Lo que te dio fue discernimiento de espíritu. Lo que te dio fue discernimiento de espíritu. Un don por medio del cual tú puedes identificar si dicha manifestación es del Espíritu Santo, o del Espíritu humano, o del Espíritu del maligno. ¿Te dio a ti eso? Bueno, eso es igual. O cuidado que hablé en lengua. Cada uno cultive, crezca
en el don que se le ha dispensado. Usted se imagina que usted tenga la capacidad de poder identificar cuál es el origen espiritual de cualquier manifestación que haya en tu entorno. Sea sueño, sea visión, sea hablar en lengua, sea sanidad, sea prodigio, sea milagro, o cualquier manifestación del Espíritu Santo. Que tú digas, sí, eso es de Dios. No, eso no es de Dios. Es un don. ¿Que lo tiene quién? Quien haya recibido el Espíritu Santo. Hablar en lengua es un don. ¿Que lo tiene quién? Quien haya recibido el Espíritu Santo. Interpretar lengua es un don. ¿Que se activa en quién? En quien haya recibido el Espíritu Santo. Yo espero que yo le esté hablando claro en eso. Johanan ben Zakkai. ¿Quién es Johanan ben Zakkai? Johanan ben Zakkai. Cuando usted oye a Pablo, Dios bendiga a Jenny Gómez, Johanan ben Zakkai, grábese este nombre para que lo busque y lo estudie. Cuando usted oye a Pablo hablando, que él escribe, si yo hablase en lenguas angelicales y conociere todos los misterios y yo no tengo amor, vengo a ser... ¿Lo han leído cuando Pablo dice eso? Eso está ahí para la iglesia de hoy en día. Pero ¿a quién Pablo le escribió eso? Ese trozo de las escrituras que usted lee y que usted cree que fue directamente a la iglesia que se le escribió, sin dejar que tenga efectividad en la iglesia, se escribió para un contemporáneo de Pablo llamado Johanan ben Zakkai. Dice Socorro Hidalgo 1 entre 13:1. Corintios 13. Ok. Johanan ben Zakkai era un contemporáneo de Pablo que tenía la gracia de tener varios dones espirituales. Johanan ben Zakkai hablaba lengua que la mitad era mucha. Johanan ben Zakkai tenía la capacidad de entender toda la lengua que se le hablara por el lado y decir, eso es de Dios, eso no es de Dios, eso es Satanás, esto es esto, esto es aquello. Tenía esa capacidad. Johanan ben Zakkai tenía la capacidad de discernir cualquier espíritu, si era bueno o era malo. Johanan ben Zakkai, así como suena, búsquelo, estúdielo. Johanan ben Zakkai. Y con todas esas manifestaciones del Espíritu de Dios que él tenía, él era egocéntrico, miraba al otro por encima del hombro. Y a esa persona contemporánea de Pablo, uno dicen que amigo de Pablo, yo no he llegado tan lejos todavía para confirmarle si eran amigos o no. Pablo le escribió, si yo hablase toda lengua, si entendiere todos los misterios, si interpretara toda la lengua que se hable y yo no tengo amor, vengo a ser como metal.
Vengo a ser como metal. Vengo a ser como metal. Léalo en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ojo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ese trozo de la escritura de 1 Corintios 13, del 1 en adelante, se lo escribió Pablo a Johanán ben Zakkai para que aterrice. ¿Para qué? Aterrice. Para que no pierda su tiempo y no se pierda. Y Johanán ben Zakkai era un maestro tremendo. Pero sabía tanto y tenía tanto poder y tenía tanto discernimiento y tenía tanta gloria que miraba al otro por encima del hombro. No se compenetraba con el otro. Y Pablo dijo, en todo eso que tú tienes, que no es tuyo, que es del Espíritu de Dios, si no tiene amor, de nada te sirve, de nada vale. Está hueco, vacío. Sí que le estoy hablando claro, ¿me están entendiendo? Termino con los dones espirituales. Por eso dijo Pablo, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, lo que crea conciencia en quien te escuche, sobre todo. El que traiga al hombre al entendimiento, sobre todo. Le estoy hablando claro. Pero él inicia diciendo, sigan el amor. No sean como Johanán ben Zakkai, que hablaba toda la lengua, que se danzaba todos los coros, que interpretaba todas las manifestaciones, que sabía inglés, francés, alemán, italiano, todos los idiomas del mundo, más las lenguas angelicales, era completo, pero egocéntrico. Menospreciaba al otro que no tenía lo que él tenía. Tenía su aire. Busca dones espirituales, pero sobre todo el amor. Porque si tienes dones espirituales sin amor, tú posees una bomba de tiempo que te llevará a la perdición. Y así termina la entrega del día de hoy de un poco de teología. Alabamos y magnificamos al Señor que nos permite reunirnos y juntos compartir por Aliento de Vida RD un poco de teología, esperando que esta entrega haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros y que podamos poner en práctica todo cuanto el Señor nos está otorgando. Alabamos, magnificamos, reverenciamos al Dios de verdad, al Dios de poder, al Dios de gracia, al Dios de amor, al Dios de misericordia. Hago el cambio y nos vemos ahora mismo en Principios Escriturales por Aliento de Vida RD. Estamos estudiando revelación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el lunes, si Dios quiere. El lunes, ojo, el lunes en un poco de teología vamos a hablar en la semana del lunes sobre culinaria bíblica. Culinaria bíblica. ¿Qué Dios quiere que usted coma? ¿Qué Dios no quiere que usted coma? ¿Qué usted puede comer? ¿Qué usted no puede comer? Ese es el tema para la semana que viene. Culinaria bíblica. Dios te bendiga. Hasta dentro de 2 minutos. Bye bye.